Junta de Pensiones, perdón, más bien para la Caja Costarricense de Seguro Social. Nos acompaña también Mario de Bandas, él es directivo de la Caja por parte del sector trabajador. Nos acompaña también Juliana Martínez, ella fue miembro o miembra de la Comisión de Notables de la Caja que analizó la situación financiera de esta entidad, y nos acompaña Álvaro Ramos, él es superintendente de pensiones. Digamos que esta última información que vimos ahora es la última propuesta de una larga fila de iniciativas que se han visto y que se han escuchado a lo largo de los últimos 2 meses. Vamos a ver. Esto se habla de que el régimen de pensiones complementarias contribuya con la situación problemática que tiene el régimen de pensiones de la Caja, pero también está la propuesta que inicialmente y que va desde varios rangos, es una sugerencia, digamos, una iniciativa que hace Rodrigo Arias, actuario, junto con otro grupo de especialistas, actuario de la Universidad de Costa Rica para este tema, y vamos a analizarlas todas en esta mesa. Vamos a ver, ¿por qué se llega primero que todo a esta situación con las pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte? ¿Cuál es la situación financiera en que está el régimen para que hoy tengan que surgir tantas propuestas, tantas iniciativas? ¿Cuál es ese estado de salud del régimen de pensiones de la Caja? Tal vez, Rodrigo, de manera muy resumida, actuario de la Universidad de Costa Rica, nos puedas resumir cuál es esa situación, de manera muy rápida para que todos vayan interviniendo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Sí, resumidamente, veamos que el régimen de invalidez, vejez y muerte se creó en 1947, comienza con edades de retiro a los 65 años. Luego ocurre que en la década de los 70, cuando ya las esperanzas de vida habían aumentado desde los 50 años hasta 70 años de edad al nacer, las edades de retiro más bien se bajaron hasta los 55 años. Los nacimientos allá en aquella época fueron bastante altos, luego se redujeron, actualmente casi no reemplazan a la población. La tasa de cobertura pasó en el año 75 de un 22% a un 44%. O sea que se le da el 44% sobre la PEA. De la pensión. No. Ah, bueno, es la población económicamente activa, ya, perdón, de las personas que cotizan. Entonces, pasamos de un 22 a un 44. Sí, entonces la población también se envejeció enormemente, no se tomaron medidas, la prima estuvo durante 60 años en 7,5. Digamos, ahí cuando había que tomar medidas, cuando la población empieza a medida que la esperanza de vida iba modificándose, se debieron ir haciéndose los ajustes. Luego, en el año 2005 se dieron unos beneficios adicionales, se dejó una base mínima contributiva constante durante 4 años, se hicieron otros ajustes a la pensión mínima, y en el año 2010 el plan de primas que se definió ya se sabía que era completamente insuficiente porque los costos iban a superar, desde hace más de 15 años ya se conocía que iban a superar el 30% sobre los salarios, de manera que lo que se definió en el año 2005, el plan de primas, era insuficiente. ¿Ese plan de primas qué era? Para ver si recuerdo. Subirlo cada 5 años a partir del año 2010, subir la prima 0.5%. En el año 2010 pasó de 7,5 a 8, luego pasó en el año 2015 a 8.5, en el año 2020 aumentaría sucesivamente hasta que en el año 2035 quedaría en 10.5% sobre los salarios. Hoy llegar a un 10.5% en el 2035. En el 2035 es insuficiente. Es insuficiente porque eso va a superar, dado que en este caso los costos los están pagando los cotizantes, entonces como va a haber muy pocos cotizantes por cada pensionado, entonces el costo va a ser muy elevado. Para ver si entiendo, la edad, es decir, los costarricenses, los y las costarricenses empezamos a vivir más años, pero es cierto, Rodrigo Arias, actuario de la Universidad de Costa Rica, que presenta una propuesta a la Junta de Pensiones de la Caja, es cierto que también el número de contribuyentes ha disminuido, que la población económicamente activa, es decir, el número de personas que estamos contribuyendo ha disminuido. ¿Eso es cierto o no? Claro, cuando el régimen comienza es muy joven, entonces hay pocos pensionados, mientras que lo que tenemos es cuántos cotizantes hay por cada pensionado. Entonces hace
30 años, pues habían alrededor quizás de unos 30 cotizantes por cada pensionado, pero eso actualmente es nada más de 6.7 cotizantes, y en el largo plazo eso probablemente baje a 1.5, 1.4 o 1.3 cotizantes por cada pensionado. O sea, pasamos de tener 30 en ¿cuándo? Hace unos 25 o 30 años. 25 o 30 años a no sé, que tendremos uno ¿cuándo? En el 2060, de ahí en adelante, podríamos tener 1.3. Son estimaciones. Son estimaciones. Al final del día… Juliana Martínez ya quiere intervenir, adelante. Y ahora es un tema de si cierran ex miembro de la Comisión, ¿verdad?, de Notables. Quiero hablar también desde mi calidad de investigadora del tema de la política social en Costa Rica. Justamente acabamos de publicar un libro, La búsqueda del universalismo en la política social en países del sur del planeta, incluyendo Uruguay, Costa Rica, Corea del Sur, países de África. Participé también en la reforma del 2005, de la que se ha hecho mención en varios medios de prensa. La reforma del 2005 le daba sostenibilidad a la institución hasta el 2050. 35 años antes no cierran las cuentas como se previó hace tan solo unos pocos años, en el 2005, ¿no? Le daban las cuentas, Juliana Martínez, la del 2005, que decía ¿qué? ¿Qué decía esa reforma? La reforma decía que si se hacían una serie de reformas de eficiencia administrativa y se hacían ajustes en los ingresos, como bien lo dice don Rodrigo, y en los gastos, no iba a ser necesario tomar intereses del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte hasta el 2050. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero mencionar? La importancia enorme que tiene que la Escuela de Matemática como ente externo mire las cuentas de la institución y nos dé un diagnóstico como el que el don Rodrigo y su equipo nos han dado. Uno, lo que se le pidió a la Escuela de Matemática es explicar en qué grado cierran las cuentas, en qué grado no cierran y cuál es la gravedad del problema. Es como si se le hubiera pedido a la Escuela de Matemática determinar si un carro que estuvo en un accidente se puede arreglar y seguir funcionando o no. La Escuela de Matemática dice que se puede arreglar y que puede seguir funcionando. Hay otras voces que dicen que hay que tirar el carro y que hay que comprar otro nuevo. Lo que no se le pidió a la Escuela de Matemática es determinar la responsabilidad de que el carro haya chocado o se encuentre en las condiciones que se encuentra. De hecho, la Escuela de Matemática no tuvo que hacer un peritaje de por qué, si teníamos que tener una serie de recursos hoy, de acuerdo a la última reforma, cuyo modelo actuarial se basó en criterios de OIT. Es muy fácil deslegitimar a OIT porque no está en la mesa del debate público todavía, pero OIT hizo un análisis igual que el que la Escuela de Matemática ha hecho hoy, con los datos brindados por la dirección actuarial de la institución. Entonces, lo que tenemos que separar es la gravedad del problema de ese carro que chocó, de por qué chocó, si fue por imprudencia del chofer, si había un chofer alcoholizado, si se subió demasiado gente al carro y entonces el carro no resiste tanta gente como se está diciendo, etcétera. En el 2005 los criterios de envejecimiento y de informalidad laboral eran similares a los de hoy. La previsión se hizo a 50 o 60 años y tuvimos una discusión importante sobre si era posible prever que cerraran las cuentas a 100 años. ¿Por qué? Porque en 100 años puede que el mercado laboral no exista más. Entonces acordamos finalmente, luego de mucho debate entre empresarios, trabajadores, solidaristas, sindicatos, Ministerio de Trabajo, Defensoría de los Habitantes, SUPEN, OIT, que era razonable buscar estabilidad a 50 años y no a 100. Entonces, en resumen, me parece que debemos separar la magnitud del problema que la Escuela de Matemática nos está diagnosticando de las responsabilidades que han generado este choque de este carro. ¿Por qué? Porque si le damos un 1% o todo el fondo de capitalización complementaria a los mismos conductores, es posible que sigamos chocando de la misma manera. Y en ese punto, el informe de la Escuela de Matemática, que creo que es muy importante que la gente revise, aunque no se le pidió, se atreve a hacer recomendaciones que tienen que ver con la profesionalización de la dirección actuarial, con la profesionalización del Comité de Inversiones y, en definitiva, con la mejora en la solvencia técnica de las personas que manejan este carro, que es el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Me iba a preguntar, ya se incorpora a la mesa con nosotros Jaime Barrientos, él es el director… Jaime Barrantes, él es el director de pensiones de la Caja. Buenos días, don Jaime. Ya vamos poco a poco, porque son muchos actores los que hay en esta mesa. Voy a terminar nada más a propósito de lo que decía ahora Juliana Martínez. Rodrigo Arias, entonces, la Universidad de Costa Rica, retomando las palabras de Juliana,
digamos, analiza ese carro ya chocado, el estado financiero de las pensiones de la caja y recomienda, ahora sí, que es cuando se genera toda la variedad de reacciones sobre los pensionarnos a los 70 años. Recomienda finalmente que le pone en la mesa a los miembros de la Junta Directiva, también a la gerencia de pensiones de la caja, a, no sé, a los auditores, a la SUPEN, ¿qué le pone la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica en esa materia? Bueno, en realidad lo que se hizo fue analizar 4 opciones de reforma. La caja, como es una institución autónoma, pues está en toda la capacidad de definir si toma una de ellas o bien crea otra. 4 caminos para que el régimen no 4. colapse. ¿Hoy está colapsado? Bueno, todavía podemos decir que si se toman unas decisiones, pero pronto, se puede continuar por muchos años. Pero el tiempo pasa, hay que hacerlo pronto. Podríamos entrar a resumir cuáles son cada una de esas alternativas que se analizaron. Muy brevemente, Rodrigo, para iniciar, para tener las distintas voces. Sí, la opción 1, que fue creada como un acuerdo con la caja, lo que plantea es no permitir el anticipo a los 60 años a las mujeres y a los 62 años a los hombres, sino que sería a partir de los 65 años. Además, reduce el beneficio básico de la pensión, que actualmente varía entre un 43 y un 52.5%, lo reduce a un 40%. Y es decir, que recibiríamos ¿qué? Actualmente se recibe entre un 43 y un 52.5% de pensión. Como beneficio básico, pero la pensión se compone no solamente de eso, sino que después de 20 años cotizados, cada año en adición a los 20 vale un 1% adicional. Entonces, actualmente, por ejemplo, con 30 años va a recibir por los primeros 20, por ejemplo, un 48%, más 5, entonces va a recibir un 53%. Con la propuesta recibiría un 40% más 5, con 30 años. Perdón, en el anterior era un 48 más un 10, un 58% más bien. O sea, ahora recibiría un 45. Un 45 en lugar de... Sí, eso es en la opción 1. En la opción 2 lo que hace es aumentar alrededor de 2 años el número de cotizaciones requeridos y permitirle a los hombres que anticipen igual que las mujeres, pero las edades las incrementa hasta los 70, es decir, van a haber edades de retiro desde los 60 años hasta los 70 años. Mientras que la opción 3 lo que hace es no permitir el retiro anticipado antes de los 65 años. Y la opción 4 lo que hace es una modificación en el número de años que se requieren para pensionarse por invalidez. Todas las alternativas tienen que el pensionado tiene que cotizar al seguro de salud, los nuevos pensionados. Bien, y la otra propuesta que de un momento, es que surgieron muchas cosas. Rodrigo Arias, de la Escuela Matemática, actuario de la Escuela Matemática de la UCR, después viene lo del 1%, ¿verdad? Que también genera una reacción, que genera roce entre la Junta Directiva de la Caja y Gobierno, que hoy se sabe que también el Gobierno ya no conocía esa propuesta, y después viene la propuesta de las pensiones complementarias. Bueno, yo sé que Rodrigo ahí no tiene nada que ver, este es el escenario que ustedes ponen y ahí está la bandeja para tanto para la gerencia como para para la Junta Directiva que finalmente toma la decisión. Voy a irme con Álvaro Ramos, que él es el superintendente de pensiones. ¿Cómo ve el estado de las pensiones el superintendente Álvaro Ramos? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Vamos a ver, creo, con todo el recuento histórico que estaban haciendo don Rodrigo, doña Juliana, que hay que recordar que esto no fue en un contexto solo de la caja, porque a veces la gente se ubica únicamente en el IVM, pero apenas 5 años antes de la reforma del 2005 se implementó la Ley de Protección del Trabajador, que de una u otra forma implicó un aumento de la cotización que todos los afiliados al IVM estaban haciendo de 7,5% a agregarle un 4.25 adicional que iba al fondo de ¿cómo se llama?, de la pensión obligatoria complementaria. Entonces, claro, le pedimos a la sociedad que hiciera un esfuerzo adicional de 4 puntos porcentuales de toda la masa salarial apenas en el 2000.
Y entonces yo siento que fue en ese contexto que la reforma del 2005 de la Caja fue más cuidadosa o más cautelosa en sus objetivos, porque ya venía de esa reforma tan fuerte desde un punto de vista de ir migrando toda la estructura del sistema a un sistema mixto, en vez de uno que dependiera únicamente de la Caja. Y estos sistemas mixtos son ahora considerados la buena práctica a nivel mundial. Sistemas que eran puramente de un pilar estilo la Caja, ahora son mixtos. Por ejemplo, el sueco hizo eso. Antes solo existía, por así decirlo, la Caja sueca, ahora tienen un sistema mixto. O países que se privatizaron totalmente, como Chile, ahora están tratando de migrar a un sistema mixto. Entonces parece haber un consenso mundial que lo idóneo es tener un sistema balanceado. Ahora, adentro de cada pilar uno tiene que estar constantemente realizando ajustes. Y en el caso del IVM ha habido demoras en algunos ajustes que hay que hacer. Pero, por ejemplo, a mí sí me gustaría que la gente recuerde que, por ejemplo, en las proyecciones que se hicieron, yo tendría que ver si hubo alguna mala decisión actuarial. Pero, por ejemplo, acordémonos todos que esa decisión fue en el 2005 y el 2008 una crisis planetaria, económica, donde en Estados Unidos perdieron 40% las pensiones. Aquí perdimos 40%, ¿no? Entonces, claro, hay que tener cuidado con cómo se enfocan las cosas. Precisamente deberíamos saber cuánto perdimos por ese factor, cuánto perdimos por problemas de inversión, cuánto perdimos porque no se ajustó el salario base. Es decir, usted mismo está dando buenos ejemplos de por qué el error es atribuirlo todo al envejecimiento y a la informalidad laboral. Es decir, recurrentemente se atribuyen a factores exógenos, factores que fueron contemplados siempre en las estimaciones actuariales previas, tanto por la OIT como por Natal, como por Melinsky. Todas las estimaciones siempre contemplan informalidad laboral, envejecimiento poblacional. La pregunta es por qué, a pesar de eso, las estimaciones se equivocaron en 40 años. ¿Es que Sergio Velasco, OIT, actuario de la OIT, hizo un mal modelo? ¿Es que usó datos que no eran correctos? ¿Es que la base de datos que le facilitó la dirección actuarial le faltaba? Es decir, tenemos que saber qué pasó en el 2005. Fue la última gran concertación en materia de política social que tuvo este país. Hubo no solo un ajuste de las cuentas, sino que se logró que las pensiones fueran más progresivas. Recuerden, se logró que las personas de más salario reciban un porcentaje menor que las personas de menos salario. Se logró que el valor real de las pensiones de las personas que ganaban hasta 200.000 colones mejorara y que más bien el ajuste se hiciera con las personas que, como nosotros, ganamos más de 2 salarios mínimos y tenemos pensiones complementarias. Con lo cual, esa reforma fue muy inspiradora porque logró que cerraran las cuentas con más solidaridad. Si esa reforma se equivocó en 40 años en cuanto a qué momento iba a ser necesario tocar los intereses del fondo al que todos contribuimos, necesitamos saber qué se debió a la crisis del 2008, qué se debió a que no se hicieron ajustes en la base mínima contributiva por la que contribuimos, qué se debió a que tenemos un comité de inversiones manejado por gente que no sabe de inversiones. Bueno, ¿qué se debió a que tenemos un director actuarial que no es un actuario, como bien lo señala el informe de la Escuela de Matemática? Si nosotros pudiéramos rápidamente determinar del fondo, del dinero que nos falta, cuánto se debe a qué, podemos tomar decisiones de soluciones. Es como si a usted le faltan $500 en las cuentas este mes y usted sale corriendo a pedir un préstamo, pero resulta que en su casa hay alguien que está gastando más de lo que tiene que gastar, o de repente lo asaltaron y usted no se dio cuenta. Si usted pide el préstamo sin saber por qué le faltan los $500 este mes, la semana que viene y el mes que viene le van a volver a faltar. Entonces necesitamos determinar responsabilidades. Creo que hasta el momento hay dos posiciones. Hay que cerrar el fondo de IBM porque no sirve, nos dicen los editoriales de La Nación. Y la otra postura institucional expresada en la presidenta ejecutiva de la institución es que estos son, y expresada por el gerente Barrantes, es que son ajustes normales que pasan y que, bueno, que sabíamos que iba a faltar el dinero. Ninguna de esas posturas, me parece a mí, es la adecuada en términos de poder determinar por qué no cierran las cuentas. Y eso se puede determinar rápidamente con toda la capacidad técnica que tenemos y en ese momento sí determinar qué se soluciona cambiando a la dirección actuarial, qué se soluciona profesionalizando ese equipo, qué se soluciona cambiando el comité de inversiones y qué se soluciona contribuyendo más, por supuesto, tal vez haya que hacerlo, como no, pero no se le puede pedir a la población costarricense que asuma permanentemente los costos de la mala administración de los recursos. Y esa mala administración de los recursos está seriamente cuestionada hoy. No es un problema del modelo, es un problema de quienes están administrando el modelo, dicho por sucesivos informes y por sucesivos observadores. Sí.
tal vez aquí… Cerrando, Álvaro, porque quiero la reacción inmediatamente de Jaime Barrantes, gerente de pensiones. Termine, Álvaro. Tal vez Adelante, aquí Ramos, el punto básico, superintendente. doña Juliana, es, vamos a ver, al final del camino, yo entiendo que a ustedes les dijeron que hasta el 2050 y todo, pero si yo veo los estudios actuariales, no sé cuáles eran exactamente los del 2005, siempre se prevé que para el largo plazo el punto de equilibrio estaba arriba de 20% de aportes para efectos del IVM, y que cuando usted dice córtemelo al 2050, entonces eso siempre le va a dar un sesgo en cuánto es el monto que usted necesita en este momento. A mí me parece que siempre la perspectiva de la caja debería ser de un horizonte extremadamente largo, como lo hicieron en gran parte. Una de las diferencias importantes que tiene el estudio de la UCF es que el horizonte es 100 años, y eso es bastante notoria, la diferencia cuando hace el horizonte a 100 años, porque si usted ve la curva de aumentos de los gastos más elevados están todos en la segunda parte de los 100 años. Entonces, si usted lo corta en los primeros 50 años, el número que le va a dar siempre va a ser mucho menor. Entonces, ahí habría que estudiar cómo fueron las instrucciones actuariales, ¿verdad? Porque el actuario simplemente hace un procesamiento matemático según sus instrucciones. No sé si puedo ilustrar simplemente ese punto, porque… Sí, adelante y vamos con Jaime Jaime. El punto Barrantes. concreto era, se prevía, Sergio Velasco, actuario de la OIT, actuario regional de la OIT, dice, con los datos provistos por la dirección actuarial, con estas reformas se van a tocar los intereses del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte en el 2032, en el escenario peor, digamos, pero se tocaron en el 2009, entre el 2009 y el 2012 se tocaron intereses del fondo de IBM, quiere decir que hay un gap de varias décadas entre el 2009, 2012 al 2032, en donde tenemos que explicar por qué se produce esto tantos años antes. Entonces no estaríamos hablando de dentro de 100, estamos hablando en el muy corto plazo. Doña Rocío dice, supuestos del modelo no se cumplieron. Claro que no, el de eficiencia administrativa no se cumplió, por ejemplo, pero no es lo mismo que no se haya cumplido el de eficiencia administrativa que el de envejecimiento poblacional, porque en el 2005 estábamos tan viejos como hoy y sabíamos en qué dirección íbamos. Yo no estoy completamente de acuerdo en que sabíamos exactamente a qué ritmo iba a envejecer la población, por una razón muy simple. Tuvimos una inmigración de más de 400,000 inmigrantes nicaragüenses entre el 95 y el 2005. Entonces, esa inmigración tan fuerte te cambió el perfil etario de la fuerza laboral respecto de los pensionados. Habría que ver si los actuarios erróneamente siguieron proyectando un nivel alto de inmigración que no se ha seguido concretando. Entonces, hay como toda una serie de factores en que no es tan predecible como va a envejecer la población. Pero en cualquier caso, a mí no me interesa tanto ese punto. A mí lo que me interesa es ¿para dónde vamos a ir con esto? Porque claro, yo no quiero que le sigamos diciendo a la población, mire, si usted arregla los malos manejos administrativos, todo va a estar bien, no tienen que hacerse ajustes como los propuestos en la UCF. Y yo comprendo su posición de que no hay que decir todos los ajustes son normales, bueno, posiblemente algunos de ellos son más fuertes de lo que debieron ser porque en el pasado no se tomaron, pero los que estamos tomando en este momento se tienen que tomar, no puede haber un condicionamiento. No, yo primero quiero que la sangre llegue al río, quiero responsabilidad y después vemos si hacemos ajustes. Eso no se puede hacer, hay que hacer los ajustes. Si quieren, vámonos para atrás y revisamos qué se hizo mal en el pasado, pero hagamos los ajustes. No bueno, se aquí se está condicionar. discutiendo, perfecto, Álvaro Ramos, aquí se está discutiendo si la población, lo que plantea Juliana Martínez es si la población debe asumir ahora sí el costo de lo que va a ser la reforma al régimen de pensiones y si hay responsabilidades en las decisiones, lo resumía ahora Álvaro Ramos, en las decisiones que se tomaron, decía Juliana Martínez, en el comité, vamos a ver, las inversiones que se hicieron, el comité de inversiones, el actuario que hizo los cálculos, fue suficientemente responsable en la propuesta del 2005, ¿por qué no se continuó? Esas interrogantes, hay una gran discusión aquí, es si estos platos rotos los debe pagar las gerencias, Jaime Barrantes, gerente de pensiones, las gerencias y la administración de la caja, o los costarricenses. Álvaro Ramos dice, bueno, sea quien sea, lo cierto es que ya hay que hacer los cambios e influyen varios elementos. Juliana Martínez está diciendo, ¿por qué le echan la culpa al tema de
informalidad, es decir, de la gente que no trabaja, que trabaja pero que no cotiza, y a la gente y al envejecimiento que nos estamos viviendo más. Las responsabilidades más bien son de tipo financiero, de las inversiones que hizo la caja. Ahora decía Álvaro Ramos, bueno, no se tomaron elementos en cuenta como por ejemplo que hay 400,000 nicaragüenses, eso pudo haber pesado también en el régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte, ¿verdad? Como contribuyente. Como contribuyentes, sí, correcto. Porque es al bebé como lo piensa la gente, no como gente que asume un gasto, no, al contrario. Que ellos contribuyeron, que esos 400,000 nicaragüenses contribuyeron. Bueno, ahora me gustaría también una respuesta técnica, tal vez de Rodrigo Arias, si él pudiera, pero Jaime Barrantes tiene que dar respuestas a algunas de esas interrogantes que se están planteando aquí. Gracias, buenos días. No sé si... Aquí tiene micrófono okay. Adelante. Bueno, yo lo que primero tengo que decir es que venimos concluyendo un proceso muy satisfactorio con la Universidad de Costa Rica. Precisamente uno de los puntos que hicimos énfasis con el equipo de la universidad es que se estudiara a fondo toda la situación de IBM, precisamente todas las variables, incluyendo el tema de las inversiones. Yo fui muy enfático con el equipo de la UCR, que estudiara si precisamente las inversiones, las que se habían venido realizando, pues tenían algún impacto significativo en lo que es hoy la sostenibilidad de invalidez, vejez y muerte. ¿Usted cree que hay responsabilidad de las inversiones que hizo la Caja en el estado financiero en que hoy se encuentran las pensiones de invalidez, vejez y muerte? Bueno, aquí lo importante es enfatizar las conclusiones del estudio de la Universidad de Costa Rica. ¿Qué nos dice el estudio de la Universidad de Costa Rica? Lo que nos dice el estudio de la Universidad de Costa Rica es que hay tiempo para hacer los ajustes, que esto es un tema de envejecimiento poblacional, que hay elementos, ¿verdad? Y ahí están cuantificados, están en el estudio cuantificados, incluso cuáles son los elementos que eventualmente han hecho que los ingresos y los gastos pues tengamos la situación que hoy tenemos, ¿verdad? Y que han tenido que ver con 4 factores fundamentales. Por el lado de los ingresos, el tema de la crisis del 2008, ¿verdad? Ahí está cuantificado. Hay un tema de la evolución de la base mínima contributiva, es decir, cómo ha ido evolucionando el tema, en este caso, que la institución ha tenido con la base mínima contributiva. Y por el lado del gasto, las pensiones anticipadas con costos y algunos ajustes que se han hecho a la pensión mínima de IBM en relación con el régimen no contributivo, para haber un balance. Entonces, esto fueron decisiones institucionales, ¿verdad? que se dieron. No hay otro elemento que el estudio nos dé. Yo entiendo, ¿verdad? Y así está claro de que hay denuncias que han habido sobre situaciones particulares. Bueno, eso está en manos de las instancias correspondientes, que les tocará determinar si hay eventual responsabilidad o no de algunos funcionarios en el pasado. Pero hoy concentrar la discusión en esa parte, cuando tenemos... En las responsabilidades, dice usted. Sí, cuando tenemos el reto si hubo como malas país, o buenas inversiones cuando que hoy tenemos llevan al Estado. El reto como país de hacer los ajustes que requiere un sistema tan importante de invalidez, vejez y muerte, yo coincido en este caso con la posición de don Álvaro, que el país lo que necesita en este momento es entrar a ese diálogo. Y uno, cuando ve esa perspectiva histórica de nosotros como costarricenses, que hemos hecho con el sistema de pensiones, pues yo veo que hemos venido avanzando. Hemos venido avanzando con ajustes, hemos venido avanzando con reformas, sumamos reformas la del año 91, que se ajustaron las edades, sumamos reforma la del año 2000, que como país elegimos ir a un sistema mixto, sumamos la reforma del año 2005 y estas de corto plazo que estamos impulsando. Entonces, yo creo que debemos avanzar hacia eso. Entiendo la preocupación que hay en el tema de gestión administrativa, está en las recomendaciones del estudio de la Universidad de Costa Rica y bueno, están en manos de la Junta precisamente analizarlas, todo el tema de gestión de riesgos, de profesionalización o en este caso de todo el tema de inversiones que tenemos que precisamente ir fortaleciendo. No es cierto que la universidad está hablando de que los estudios actuariales se hicieron sin profesionalismo, eso da la idea como que lo hizo un bachiller en administración de negocios, una cosa así, y no es cierto. Los actuarios nuestros son graduados de la misma escuela de matemática de la Universidad de Costa Rica. Lo que está haciendo un llamado, en este caso la universidad, es a revisar y a fortalecer todo ese tema que en este momento está en manos de la Junta, su revisión, y estamos en este caso planteando todo un tema de fortalecimiento del régimen de invalidez, vejez y muerte en todos sus ámbitos, administrativo, sostenibilidad y financiero. Perfecto. Lo que me preocupa a mí es que surgen un montón de propuestas, Ana. Además de la de Costa Rica, surge que
el auditor recomienda irnos a utilizar dinero del régimen de pensiones complementarias. Después, la Junta Directiva había anunciado, por lo menos a nuestra periodista, que la decisión de aumentar un 1%, ¿y por qué ese 1%? ¿De dónde salió el 1%? Tengo una duda de por qué surge y por qué se toma en este mes y no en febrero, como le había anunciado a nuestra periodista Jennifer Vega. Son como muchas cosas a la vez. Mario Demandas, directivo, ¿cómo lo ve usted? Vamos a tratar de resumir las intervenciones porque si no, no nos va a dar tiempo. Termina don Mario y tengo muchos comentarios ya que ustedes han generado con sus intervenciones. Bueno, buenos días. Lo primero que hay que decirle a la población es que el régimen de la Caja de Pensiones no está en quiebra, ¿verdad? Porque se ha generalizado un pánico interesado por algunos sectores en privatizar el régimen de pensiones de la Caja. Incluso vea lo que dice la Universidad de Costa Rica. La situación financiera y actuarial del IBM es complicada, pero con soluciones y tiempo para adoptarlas a fin de que este seguro continúe saludable por muchos años. Esto yo creo que es importante que la población sepa, porque hay un pánico que se ha generalizado que no tiene razón de ser. Obviamente hay que estudiar medidas, pero no es que esté quebrado para mañana, ni que las pensiones que están pagando hoy no se les vayan a pagar a la gente. Esto hay que tenerlo claro. El segundo elemento es que yo he estudiado todo esto, pero hay una concentración solamente en el tema de la cotización y en el tema de la edad. Aquí lo que estamos hablando es un problema de la distribución de la riqueza en Costa Rica. Y creo que el país genera la riqueza suficiente para garantizarle calidad de la vida y vida con dignidad a toda la población. Entonces tenemos que discutir el tema de la distribución de la riqueza. Por ejemplo, en el régimen de salud, el Estado cotiza solo el cuarto del 1%. Los empleadores el 9.25% y los trabajadores un 5.25%. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que las cuotas obrero-patronales están subsidiando la universalización de la atención en salud, que constitucionalmente le corresponde fundamentalmente al Estado. Entonces lo que yo estoy planteando es que hay que hacer un rebalanceo de cuotas. O sea, que lo que pagamos por las pensiones lo están financiando. Vamos a tratar de resumir. Perdón. Es que precisamente el tema de la seguridad social hay que verlo integralmente. Si yo separo y veo solamente pensiones, pero no veo las cotizaciones de salud y no veo otros elementos, entonces me quedo corto. Por ejemplo, en la reforma del segundo pilar, en la que yo participé como negociador y me siento contento con lo que se logró, se incluyó un artículo 78 para que hasta el 15% de las utilidades de las empresas del Estado fortalecieran el IBM. Sin embargo, ni don Miguel Ángel Rodríguez, que fue con quien negociamos esto, dio el decreto para que esto se hiciera, ni ningún otro presidente, doña Laura Chinchilla, lo hizo para que entrara a regir a partir del 2013, ¿verdad? Y sin embargo, las empresas públicas no están pagando esto. Incluso se hizo una reforma posterior a la ley de seguros y el Instituto Nacional de Seguros se excluyó de esto. Por eso usted cree que eso sí está influyendo, que las empresas no hayan pagado el 15%. Lo que yo veo es que hay que buscar, está bien pensar en la cotización y me parece que la gente debe cotizar. Aquí hay toda una discusión muy importante que hacer, pero también hay otras fuentes de ingresos que hay que discutir para fortalecer el régimen de seguridad social en su totalidad, ¿verdad? Esto es una discusión que creo que hay que plantear. En el tema de las responsabilidades administrativas, yo quiero hacer algunas observaciones. La Junta Directiva está impulsando una reestructuración de todo el sistema gerencial de la Caja y estamos de acuerdo en que el sistema gerencial de la Caja tiene un rezago muy importante con respecto a la que es una gerencia moderna. Hemos planteado en diversas oportunidades el problema del riesgo, pero no solamente el riesgo financiero, sino del riesgo institucional, una concepción integral del riesgo, que es una concepción moderna de la administración. Se está trabajando también en esto con apoyo de la Universidad de Costa Rica, ya se definió una imagen objetivo, ya se está trabajando hacia eso. No son, desafortunadamente para mí, que soy un poquito hiperactivo, no avanzan al ritmo que yo quisiera que avancen, pero se está avanzando en eso. Quiero también hacer un señalamiento. Bueno,
Yo siempre digo que estudié economía, ¿verdad? Porque usted es economista, yo estudié economía. Y he seguido muy de cerca, por lo menos en esta gestión, las inversiones que se hacen de los fondos de pensiones. Y quiero decir que desde el punto de vista mío, las inversiones que se están haciendo son las adecuadas, de acuerdo a... ¿Y fueron las adecuadas? Eso es una discusión que tendrá que revisarse detenidamente, pero digamos, en este periodo yo he estado revisando muy atentamente las inversiones que se hacen de los fondos de pensiones y me parece que están ajustadas a lo que establece las posibilidades del mercado financiero nacional. Y aquí quiero llamar la atención sobre un tema. Los fondos de pensiones, incluyendo las operadoras y otros fondos, en estos momentos suman más del 33% del Producto Interno Bruto. Y hay una fuerte presión para que estos fondos se inviertan en el exterior. Ahí que los costarricenses tenemos que dar una gran lucha para que estos fondos de pensiones se inviertan en el país. Es ahorro nacional que nos puede ayudar a generar empleo, precisamente fortalecería todos Pero están invertidos aquí. No, bueno, sí, pero hay una presión porque el mercado financiero nacional se está agotando, ¿verdad? Y esas cantidades de dinero ya no hay dónde invertirlas. Entonces, incluso quiero decirlo, yo hablé con el presidente de la República, hablé con el ministro de la Presidencia para que se establezca un programa nacional que le dé seguridad a esos fondos y se pueden invertir esos fondos en generarle patrimonio a los trabajadores y en, por ejemplo, programas de construcción de vivienda y en obra pública, que son necesidades urgentes. Esto quiero plantearlo, perdón, termino, digo, si vemos el tema de IBM o de pensiones como un punto aislado del contexto sociopolítico del país, creo que no estamos dando el punto es también por qué estamos aquí y como decía ahora Álvaro Ramos, hay que hacer reformas, ¿verdad? Y que quienes van a asumir esas reformas. Perdone que termine con esto. Sí. Yo me opuse al aumento del 1%. ¿Por qué estoy opuesto? Porque precisamente vamos hacia un diálogo nacional y entonces yo dije, esto no tiene sentido que usted plantee un aumento del 1% hoy y al día siguiente llame a un diálogo nacional. Hay que llamar al diálogo nacional, eso sí, muy organizado. Y esto especialmente para el sector mío, el sector sindical, hay que organizarse muy bien y unirse muy bien para ir a la mesa de negociaciones con un programa, con un plazo para tomar decisiones. No puede ser que abramos un plazo, una mesa de negociaciones para durar 2 años. Juliana Martínez. Sí, bueno, creo que hay un punto central en el que estamos de acuerdo, es que hay un problema, ¿no? Y también creo que estamos de acuerdo que técnicamente sabemos que tenemos el tiempo para resolverlo, decididamente, pero con pausa. Es decir, no es un incendio en el que hay que salir corriendo y dejar la casa botada, sino que es un llamado de atención para ordenar la casa lo antes posible. Esos son 2 escenarios muy distintos, porque si hay un incendio, pues ni modo, ¿verdad? Cerrar y apagar. Ese no es el caso. Por eso mismo es que pienso que no es correcto tomar medidas de corto plazo, descolgadas del diálogo nacional, porque en la medida en que no haya una zanahoria, una necesidad de corregir cosas, entonces también se le va a quitar gasolina a ese diálogo. Y la verdad es que ha costado mucho volver a abrir el diálogo en esta materia, y creo que esta es una gran oportunidad para abrirlo. Lo segundo que creo que es que, bueno, el Ministerio Público avanza con sus investigaciones. La denuncia que hay en el Ministerio Público es de contagio de problemas en la enfermedad y maternidad a IBM. Si el Ministerio Público falla en una dirección u otra es muy relevante para esto, porque muchas de las personas implicadas son la contraparte técnica de esta negociación con la Caja, no a nivel de la directiva, sino a nivel de cuadros gerenciales. Entonces, a mí eso en lo personal me preocupa, porque cómo puedo, o sea, me parece que sería muy importante para el país que eso se aclare de una vez por todas, en una dirección u otra, de manera tal de saber si cuando nos sentamos con el director actuarial estamos sentándonos con una persona que tiene arte y parte en generar el problema o no, porque es como si yo tuviera 10 estudiantes y a todos les va mal. Yo puedo decir, son los estudiantes, o puede ser que yo sea una mala docente. Es muy distinto un escenario u otro, y me hace a mí mejor o peor interlocutor. Entonces, ¿con quiénes van a ser nuestros interlocutores técnicos por parte de la institución? Muchas de las personas que están siendo interlocutores técnicas, tanto de la reforma esta como de lo que mencionaba don Mario respecto a la reforma del sistema gerencial, son gerentes y personas cuestionadas. Entonces, me parece que ayudaría mucho que esas personas no estén en este proceso, de manera tal
de que mientras se aclaran los nublados del día, no sean arte y parte de situaciones que les afectan en lo personal. Y no, lo mío no es un malestar con las personas, es un malestar con el desempeño técnico de algunas personas. Pero ¿no? en la reestructuración gerencial, en el estudio que está haciendo, se creó un equipo especial dirigido con una persona especial, está trabajando con el CICAP de la Universidad de Costa Rica. Excelente. Entonces, el punto es que el diálogo nacional tiene que prever una manera en que las denuncias penales no se atraviesen en la construcción de un diálogo. Y ahí, Juliana, aquí el problema que tenemos en la administración pública en general es que cuando se determina un elemento y se le envía al Ministerio Público, la administración queda con las manos amarradas. Bueno, en este punto, y resulta que en el Ministerio Público no avanza. Incluso al principio de esta administración se impulsó una reunión con el señor fiscal y resulta que el señor fiscal, la respuesta que dio es que estaban muy ocupados. Por eso. Vamos a ir poco a poco. Tengo 7 comentarios. Para cerrar nada más. Lo que está diciendo Julián es la dimensión penal las deben impulsar los mismos gerentes. Exacto, que ella dice ese es un punto. Que estuvieron involucrados en el tema financiero. Pero en un punto, ahí vamos a ver, Laura, esto lo vimos hace un año exactamente, hace un año exactamente discutimos esto. Hay una dimensión penal y hay una dimensión de la solvencia técnica de el equipo técnico de la institución. Cuando la Escuela de Matemática dice que la base mínima contributiva no se aumentó, eso no es que la caja se aumenta, la caja no es una señora, como decía alguien, ¿verdad? Hay personas que toman decisiones. Entonces, ahí estamos hablando de solvencia técnica. Y yo creo que la dirección de la caja, la Junta Directiva, tiene una gran oportunidad ahora de poder separar qué es materia penal de qué es gente que ha tenido un mal desempeño profesional, y que eso es importante para ejercer el puesto directivo. Ya van las reacciones de todos los de la mesa. Voy con los comentarios, ahora sí. Vamos a ver si tenemos el primero de una vez. Paul Jasinski o Jasinski dice: estoy muy de acuerdo con Juliana Martínez. De acuerdo, sí, con Juliana Martínez, hay que sentar responsabilidades, no es el pueblo, alguien lo está haciendo mal, eso dice Paul Jasinski. Vamos con el otro comentario. Norman Gutiérrez dice: después de ser ejemplo en salud para otros, ahora nos dicen que debemos copiar modelos de países donde la salud es comercial. Jennifer Gutiérrez Barbosa dice: quisiera saber si alguien le puede poner nombres y apellidos a las personas responsables de este caos a lo largo de la historia. Solo se habla del régimen o de la caja en abstracto. El régimen de pensiones y la caja han sido administrados por personas. Perdón, a ver, vamos a ver. Tenemos a Mario Villalobos. ¿Cuánto pesa las pensiones no contributivas? ¿Con cuánto contribuye el Estado a este régimen? Lo mismo para las voluntarias. Vivi Castro dice: en lugar de cobrar un 1% más como medida, ¿por qué no revisan, por ejemplo, las pensiones millonarias de diputados o hijos de políticos? ¿No creen que haciendo una mejor y justa administración de los fondos públicos podríamos ayudar a la caja antes de que el pueblo pague los platos rotos? Y finalmente, vamos a ver, Olman Vargas, es que tengo que abrirlos. Ahora es muy fácil culpar al envejecimiento, pero si no se asumen responsabilidades administrativas, este tema no se resolverá. Y Juan Vargas dice: ¿por qué nadie ha propuesto igualar la edad de pensión de las mujeres a la de los hombres? Es una odiosa discriminación contra los hombres, pues se pensionan 2.5 años antes. El día que hagan las tareas domésticas. Las mujeres viven 5 años más, no más discriminación, no hay tal sexo débil. Bueno, eso dice el caballero. Reacciones a lo que dijo Juliana, muchos de los comentarios. Sí, yo quiero. Bueno, Álvaro Ramos y Jaime Barrantes y Álvaro Ramos. Sí. Ya vamos a Álvaro. Bueno, primero quiero aclarar para que no quede, digamos, esa sensación en la mesa, que yo, por lo menos a nivel personal, no tengo ninguna denuncia en el Ministerio Público, ni tengo ningún proceso que en este caso se me esté investigando. Yo tengo 2 años de estar al frente de la gerencia de pensiones, y dentro de este proceso pues me ha tocado precisamente con el equipo de la Universidad de Costa Rica finalizar un proceso muy satisfactorio, en este caso que pone precisamente en la mesa, y así lo he manifestado, del país, empezar este importante diálogo del tema de pensiones. Los temas de gestión administrativa están planteados, ¿verdad?,
en las recomendaciones de la universidad. Como dice don Mario, también hay un esfuerzo que la Junta viene haciendo en materia de reestructuración, que también es un equipo de la Universidad de Costa Rica independiente, precisamente dando su opinión de cómo debe organizarse, de cómo se deben fortalecer estos temas. Bueno, en la mesa de negociación, una vez que la Junta tenga una metodología de cómo plantearla, ¿verdad?, que estamos trabajando en eso para que la Junta pues, pueda tomar una decisión y lógicamente incorporar las observaciones, pues ella definirá el acompañamiento técnico, cómo quiere que se haga, ¿verdad? Esto es un tema también que la Junta va a definir. Hemos tenido el acompañamiento técnico de la SUPEN en todo este proceso. Sus técnicos nos han acompañado y también han fortalecido todo esto con sus comentarios. Y bueno, yo creo que lo principal es eso, ¿verdad?, que estamos en un momento donde el país está hablando de un tema tan importante como el de pensiones. Y yo quiero quitar también la idea de que estamos en un descalabro financiero y que ahora el pueblo va a tener que pagar las consecuencias. No hay ningún descalabro financiero. Podemos revisar todos los sistemas de pensiones del mundo, todos están discutiendo eso, se está discutiendo en España, se está discutiendo en Uruguay, se está discutiendo en Chile, se está discutiendo en Argentina, o todos estos países tienen problemas de gestión, ¿verdad? O hay un tema, ¿verdad? Entonces, nuestros problemas de gestión y de fortalecer todo este tema administrativo están planteados, ¿verdad?, están en el estudio. Ya la Junta los conoce, ha tomado acciones. Una de esas es valorar la incorporación de 2 miembros externos en el Comité de Inversiones, separar la administración, independizar todo el tema de riesgos y también incorporar también más miembros externos. Bueno, entonces en ese sentido se están impulsando esos cambios. Álvaro Ramos, superintendente. Sí. No, me parece muy interesante el comentario del que estaba preocupado por las pensiones de lujo. Justamente en esta asamblea legislativa se han hecho esfuerzos bastante grandes por recortar esas pensiones de lujo, y eso sin duda alguna, al contribuir a la situación fiscal del país, contribuirá eventualmente a la capacidad del Estado de honrar sus obligaciones para con el IVM. Entonces ese es como un punto que creo que hay que tranquilizar a la población de que sí se le está entrando a esto por todos los ángulos. Otro ángulo es, por ejemplo, el fondo del Poder Judicial, que también tiene sus propios problemas. Ya el Poder Judicial reconoció que hay que hacerle ajuste. Entonces esto es un diálogo permanente, es una discusión permanente. Parte de lo que hay que decirle a la población es, miren, vamos a hacer los ajustes, pero más importante que eso, hay que establecer una estructura permanente de diálogo, de que hay que estar revisando todo el tiempo esto. Don Álvaro Ramos, superintendente, 2 preguntas. ¿Usted cree, qué pasa? Nos quedan 8 minutos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, lo que acotaba Mario de Bandas, será necesario, si se incluye en el sistema, no sé, de pensiones, ese 15% de utilidades que tenían que dar las instituciones del Estado, hubiera cambiado el panorama, fortalecería ello? Y lo que está insistiendo Juliana Martínez en el sentido, si las reformas que se vayan a hacer, ahora lo aclaraba el gerente de pensiones, yo no tuve que ver nada en las decisiones que se tomaron anteriormente, pero si se iniciara este proceso de reformas que sugiere la Universidad de Costa Rica con su estudio que están analizando, deben participar los mismos actores. Es que aquí se va a meter toda la discusión de la investigación penal que está realizando la Fiscalía sobre la situación financiera de la Caja, que estalló, que vamos a ver, fue en el 2010, si estalló, o fue en el 2008, cuando estalló esa situación financiera. Se traslapa, se está metiendo toda la denuncia penal que se lleva ya en la Fiscalía, aquí nomás, junto con esto, junto con las propuestas para reformas. ¿Usted cree que deben de participar esos mismos actores? ¿Contribuirían esos 15% de utilidades a mejorar la salud del régimen de pensiones de la Caja? Toda cantidad de recursos frescos que se incorporen van a contribuir, pero sin duda. Pero no cambiarán las reformas. No cambia la reforma y hay que ir a algo más profundo. Hay como que hilar muy delgado en esto. Yo desde el principio en mi gestión dije, vean, si usted de verdad quiere cambiar la base imponible de la Caja, entonces migremos a una renta global para la Caja, en vez del concepto actual, que es este enredo donde vos tenés, le voy a cobrar los salarios a la gente, pero además quiero las utilidades, pero solo las de las empresas públicas. Y además empiezas a hacer como una confusión de, ¿qué es exactamente lo que quiero? ¿Quiero solo salarios o quiero todas las ventas posibles? Entonces yo creo que hay que aclarar eso, porque donde vos tenés salario más ventas, pero solo las de las empresas públicas, pasa algo muy extraño.
tomemos una empresa como el ICE, por decir algo. Ok, yo quiero que el ICE produzca el costo o quiero que genere utilidades para que le pague a la caja. ¿Cuál de las dos cosas quiero? Porque entonces, si lo que quiero es ayudar a la caja, tengo que tener al ICE generando costos, o a ver, voy a decirlo diferente, generando ganancia encima de los costos, solo para que le pueda pagar a la caja. Entonces el ICE estaría trabajando para la caja, ¿verdad? Hay como una serie de elementos. También se la quería hacer a Rodrigo Arias. No, es que tocó, don Álvaro, un punto fundamental. Aquí el tema es, si nosotros vamos a seguir presionando los costos de producción, ¿verdad? Porque eso afecta al mercado de trabajo, genera informalidad, impulsa la evasión, o vamos a buscar vía impuestos, financiación de la seguridad social, ¿verdad? En el caso del ICE, por ejemplo, con la ley de apertura del Tratado de Libre Comercio y las leyes, se obliga al ICE a tener utilidades, se obliga al ICE, al INSS a tener utilidades. Entonces, si los convierten en empresas mercantiles en virtud de un Tratado de Libre Comercio, entonces esas utilidades es importante que se reviertan en beneficio de la sociedad. ¿De qué me sirve a mí que me digan que el Banco Nacional tuvo 100.000 millones de utilidades? O el de Costa Rica, 53.000 millones de colones. Esas utilidades, si son generadas por el trabajo costarricense, por eso yo he planteado que aquí la discusión es sobre el tema de la distribución de la riqueza en el país. Por eso, pero insisto que el país produce la riqueza necesaria para generarle a la gente vida con dignidad, y que la lucha es una lucha más que de carácter técnico, una lucha de carácter político. Depende de la correlación de fuerzas, cómo se organice políticamente la sociedad, que podemos lograr una distribución más equitativa de la riqueza y no una distribución tan inequitativa como la que tenemos en este momento. Pero Álvaro Ramos está diciendo que no, que eso no cambiaría la contribución del 15% de utilidades, no cambiaría la situación. No, pero yo le estoy planteando lo siguiente, perdón. Ayuda, pero siempre vamos a tener que Álvaro, cambiar. perdóneme, pero es que el Estado cotiza para salud el cuarto del 1%. Y los empresarios el 9.25% y los trabajadores el 5.25%. Entonces lo que yo estoy planteando es que si usted le sube la cuota al Estado, como debe ser, para que pague lo que tiene que pagar en materia de atención de salud, usted puede rebalancear las cuotas y trasladar parte de esas cuotas a la IBM. ¿Se podría? Bueno, Rodrigo como Arias, una opinión, pero personal, ya personal, fuera sí, de lo que es como el estudio que está pagando la caja y para la que UCR. sea una alternativa también que tenga que analizarse, es que se haga también un estudio actuarial del seguro de salud. Yo hice algunos números hace unos 12 años y determiné que el costo realmente para los asalariados es de un 8%. Entonces, se puede trasladar... ¿Y ahora se paga? Se paga un 15%. Entonces, se puede trasladar un 7% paulatinamente al seguro de IBM y que se le cobre al Estado mediante la base de impuestos que equivalen aproximadamente a un 2% del PIB, más o menos. Pero tiene que entonces mejorarse la gestión de cobro y probablemente aumentarse el impuesto. Ahí piensa Juliana Martínez de la comisión. Hay un punto clave Álvaro, en torno a... el gerente. Creo que estamos de acuerdo en que es posible hay otras alternativas. Este modelo solidario rinde más para la gente. De hecho, contribuir un 4 y pico % al fondo individual le va a dar con suerte a una persona que cotice durante 30 años y no se olvide de ninguna pensión entre un 10, un 12, un 15% del salario de las cotizaciones por las que realizó. Quiere decir que la solidaridad rinde, no solo para la gente de menores recursos, sino también para mucha gente de mayores recursos que podría estar con la idea equivocada de que si tan solo llevara su dinero a una cuenta individual va a tener una mejor pensión. Eso no es así y por esa razón los sistemas se vienen reformando, alejándose del mercado y acercándose a mayor solidaridad. Creo que en ese punto es un punto central. Lo segundo es que recursos frescos en canasto roto no nos van a rendir. Entonces yo creo que tenemos que asegurarnos que el canasto no esté roto y que la eficiencia administrativa exista, que haya gente con una idoneidad técnica intachable, etcétera, etcétera. Ese punto no nos lo podemos saltear. Lo vemos en obras públicas, lo vemos en el ICE. Muchas empresas del Estado están teniendo problemas muy serios de gestión y no vamos a fortalecer al Estado ocultando los problemas de gestión que el Estado tiene. Ocultar los problemas de gestión solo le sirve a los enemigos del Estado. ¿Por qué? Porque dentro de 5 años nos van a decir vieron y vamos a estar en las mismas. Y un día sí y otro también se termina fortaleciendo una visión individualista de cómo proteger la vejez, de cómo resolver los problemas de salud.
Si el Estado no funciona, la gente termina recurriendo al mercado, hasta vendiendo su casa para poder solventar un problema. Entonces, necesitamos pensar en el bosque, en los mayores recursos, en que cierren las cuentas, pero necesitamos, a mí me parece, tener la tranquilidad de saber por qué estamos adelantando esta reforma 40 años. ¿Cuáles son las grandes causas distribuidas? ¿Cuál fue deficiencia administrativa? ¿Cuál fue la crisis del 2008? Pero necesitamos, ¿cuál fue que el actuario que hizo el último estudio se equivocó? ¿Verdad? Porque si no, es como que no tenemos memoria. Es como que cada vez empezamos sin memoria de lo que acabamos de hacer. Y insisto, la reforma del 2005 fue una reforma consensuada, una reforma que costó 1 año de negociaciones tripartitas y de asesoramiento técnico de alto nivel. Entonces, ¿qué nos garantiza que ese proceso que hagamos ahora no nos lleve dentro de 5 años o 10 años otra vez a lo mismo? Memoria histórica, rendición de cuentas, saber por qué pasa lo que pasa. Gerente de pensiones, si piensa usted que lo que está proponiendo individualmente, y ahora vamos con Álvaro Ramos, pasar que el 15% que se cotiza para salud se tome 7%, es así, ¿no? No, bueno, yo no... Pero espérese que me sé si conteste, gerente de pensiones, 7% se pase a pensiones, ¿podría la caja? Bueno, Una ya aclaración, Mario de Bandas una adelanta aclaración, que no. Nada más podría ayudar. Un dato que está... Y perdón, Jaime Barrantes, y también si las utilidades de las instituciones rebalancean esa contribución que finalmente vamos a terminar dando los costarricenses. Sí, solo aclarar un dato, en el sentido que la reforma del 2005 lo que aseguraba la sostenibilidad en cuanto a ingresos suficientes para dar los beneficios, en este caso que estamos dando en validez, vejez y muerte, hablaba de 3 décadas, ¿verdad? Y la diferencia, en este caso, de los estudios de la Universidad de Costa Rica con los estudios internos es de aproximadamente 10 años, no son 40, ¿verdad? No, sí son 40. No, sí son 40 con respecto al momento en que se toman intereses del fondo, de lo que yo entiendo, y que puedo estar estaríamos equivocado. hablando que los intereses empezaban a utilizarse en el 2045, ese dato, digamos, no está dentro del escenario No, en el medio. 2032. Por eso, y luego en el 2040 era el escenario acordado con eficiencia administrativa, Jaime, era el 2048. Pero sí, en todo caso, este es el tipo de puntos que tenemos que estar discutiendo antes de salir corriendo sí, digamos que hay hay 40 años de diferencia. Sí, ¿Por qué? Porque tomaron los ingresos en el 2009. Sí, pero digamos, es que da la idea como que hasta 40 años había que hablar de esto, ¿no? Y esto hay que hablarlo hoy, ¿verdad? Hoy estamos hablando de la necesidad de ajustar el IBM, pero bueno, son elementos que ahí están en el estudio, están bien planteados, están cuantificados, cuáles son los elementos que han hecho la aceleración en el tema de los gastos y el crecimiento de los ingresos. En cuanto a las alternativas que plantea don Mario, yo he sido claro de que todas las alternativas que se Pero en cuanto a esta, finalmente, ¿qué? ¿Sería posible? ¿La caja aguantaría? O sea, es que hay todo ¿Pasar de salud a pensiones ese pero porcentaje? debe ser sustituido por un 2% sobre el PIB. No, pero vamos a ver, es que el tema es, el 15% que se cotiza a salud no se debe bajar, porque Rodrigo, vamos a ver, régimen universal las exigencias, no podría estar es que muy cuando difícil. hiciste el estudio actuarial, las exigencias de la sociedad costarricense en el campo de la salud son crecientes y la demanda es extraordinaria. Es decir, yo creo que hay que mantener, la producción también crece. mantener ese 15%, ¿verdad? Pero sí, mantenerlo, pero trasladarlo al IBM. Rebalancear, aumentando las cuotas del Estado, se pueden rebalancear las cuotas patronales para pasarlas al IBM, pero manteniendo 15% de salud. Y tiene que cerrar, don Jaime y Álvaro Ramos, ya no me queda, en realidad. Volvemos mañana. Sí. Vamos, yo creo que con estas propuestas ya estamos precisamente en el proceso de diálogo. Lo que no entiendo es por qué se propuso el 1%, Jaime Barrantes. Bueno, esto se propuso hace un año. Yo creo que la Junta ha venido con una preocupación con el tema del uso de los intereses que se viene dando desde el 2011. Bueno, se propuso un paquete de cuáles son las medidas necesarias para que por unos años precisamente el fondo pueda capitalizar todos sus intereses. Desde el punto de vista técnico, eso se llevó hace un año y la Junta pues consideró exactamente el momento oportuno. Sí. Álvaro Ramos cerrando. Sí, un poco para robarle una frase a doña Juliana que decía, la caja no es una señora, el Estado tampoco es un señor, el Estado somos todos nosotros. Cuando la gente dice el Estado debería aumentar su contribución, en el fondo lo que está diciendo es la base imponible sobre la que descansa la provisión de servicios de la caja debe ampliarse a todos los impuestos que el Estado cobra. O sea, yo conceptualmente siempre pienso, la caja pura es básicamente sobre la masa
salarial, es decir, sobre las contribuciones patronales y laborales. Y cuando uno habla de contribución del Estado, está hablando de todas las demás ventas que tiene el Estado, qué sé yo, impuestos de venta, impuestos aduaneros, etcétera, etcétera. Entonces, lo que usted está diciendo, lo que se está diciendo cada vez que se dice, bueno, es que el Estado con sus utilidades de las empresas públicas, con los impuestos y todo eso, simplemente estamos hablando de la base imponible de la caja. Y entonces yo creo que cuando uno habla como de tantos actores, de señores y señoras, como dice doña Juliana, se enreda un poco. O sea, al final esto es que la estructura de la caja descansa sobre toda la capacidad productiva del país, y por eso yo he sido muy insistente. Si uno dice, mire, no, es que el Estado es el que lo debe pagar, o que sea el ICE o el INSS o al que a usted se le ocurra, al final tanto el ICE como el INSS y todos ellos dependen de la estructura productiva del país. Por eso yo insisto, sí, está bien, sentemos responsabilidades si podemos, apuremos al Ministerio Público si podemos, todo eso se puede hacer, pero al final del camino, a mí lo que de verdad me quita el sueño para el futuro no es tanto si la reserva duró más o menos, es nuestros muchachos van a tener trabajo en 20 años, con la automatización, con el cambio climático, con todas esas broncas que se nos vienen. Si nuestros muchachos no tienen trabajo, la pensión va a ser la menor de nuestras preocupaciones. Gracias. Bueno, esperaremos entonces. Aquí hay propuestas, usted mismo son una, Mario de Bandas, ¿qué va a decidir la Junta Directiva de la Caja finalmente? No, lo que se decide es que hay que convocar al diálogo. ¿Y cuándo será ese diálogo? Yo espero que empiece lo más tarde en un mes. Bueno, en un mes estaremos ahí. Muchas Bueno, gracias. me voy contenta de que don Jaime acepta que se están adelantando reformas, no 40, 30 años. De todas maneras, tendremos que discutir por qué. Bueno, muchísimas gracias a Jaime Barrate, gerente de pensiones de la Caja, a Mario de Bandas, directivo, a Álvaro Ramos, superintendente de pensiones, a Rodrigo Arias, matemático de la UCR, actuario, y a Juliana Martínez, es miembro de la Comisión de Notables. Vamos a una pausa y ya venimos con deportes.